que uno puede esbozar múltiples alternativas, pero lo importante, juzgamos, es que uno pueda, ante todo, construir una suerte de narración, una suerte de discurso que presente un nuevo tipo de mundo. Digamos, en ese sentido, lo que quiero decir es que cuando yo probablemente no reconozco al otro, es porque en mí hay una suerte de discursos que me impiden reconocer. Entonces yo debería poder construir una narrativa que me muestre por qué tengo deberes para con los otros. Y eso es precisamente la narrativa de la dignidad. El concepto de dignidad ha sido trabajado en algunas ocasiones como si la dignidad fuera una suerte de atributo, una suerte de cualidad. Y en esa medida algo que es posible tener o no. También ha sido trabajado como una suerte de consecuencia, eso sobre todo al interior de visiones teológicas. Entonces simplemente digamos, hago el comentario para decir, cuando uno encuentra una frase como los hombres son creados a imagen y semejanza de Dios, esa es precisamente una oración que cristaliza este concepto de dignidad, porque lo que está diciendo es los hombres son dignos en tanto que son creación de Dios. En esa medida la dignidad va a aparecer como una consecuencia. Es decir, lo que nos hace dignos es ser la consecuencia de algo que nos trasciende. Pero el problema de una visión por el estilo es que cuando la dignidad es una consecuencia, pues queda inserta en la lógica de la causalidad. Y si yo no tengo certeza sobre la causa, pues no puedo afirmar la consecuencia. Independientemente de lo que uno pueda sentir, de lo que uno pueda creer, pues digamos que Dios hace parte de esos temas sobre los que difícilmente uno tiene conocimiento. Sobre Dios no tenemos certezas, tenemos otro tipo de pensamientos. Entonces, si no podemos garantizar la verdad de Dios, por ejemplo, pues no tendríamos elementos para garantizar la verdad de la consecuencia, es decir, que somos seres dignos. En esa medida, no resulta como un buen camino conceptual, y menos al interior de una sociedad secular, justificar la dignidad como una consecuencia de la verdad de Dios. Entonces, hay otros caminos. La dignidad también ha aparecido, por ejemplo, como la consecuencia de pertenecer a un tipo particular de comunidad. Ese es el concepto que uno puede encontrar, por ejemplo, al interior de una tradición como la de los griegos. Claro, los griegos son una comunidad que que construye su identidad, digamos que por una oposición. Están los griegos y está el otro que no es como ellos, que es el bárbaro, el extranjero, la mujer, el esclavo. Y digamos que allí el concepto de dignidad, digamos, viene precisamente del pertenecer a esa comunidad política. Lo que nos hace dignos es ser griegos respecto de aquellos otros que no lo son. Ahora, ese concepto que parece tan viejo, pues en realidad es una provocación ideológica que ha estado presente a lo largo de muchos siglos, que está en el totalitarismo y que de cierto modo sigue estando muy presente ahora. Uno encuentra gran cantidad de naciones que construyen su identidad sobre la idea del enemigo que no es como ellos, que en esa medida no es digno. Ahora, ¿cuál es el problema de esta visión? Digamos que parece evidente. Si la dignidad es el resultado de pertenecer a un tipo particular de comunidad política, eso significa que todo aquel que no es como nosotros, el otro, el que no pertenece a la comunidad política, es alguien que por principio no resultaría digno y sobre el cual uno no tiene deberes morales en esa medida, sobre el cual uno no, digamos, tiene razones para sentirse interpelado por su sufrimiento o por sus necesidades. Habría otras visiones donde la dignidad no es ni una consecuencia ni el resultado de pertenecer a una comunidad política, sino que de cierto modo es una suerte de valor que se gana. Y en esa medida, ¿qué es lo que uno dice? Lo que nos hace dignos es actuar o vivir de cierto modo. Una vida virtuosa nos hace dignos, cosas por el estilo. Eh, el problema con ese tipo de visiones, en un sentido general, es que cuando la dignidad depende de un tipo particular de acción, eso significa que en ausencia de la acción es como si la dignidad se perdiera. Y uno encuentra ese tipo de justificaciones, o digamos
digamos, ese tipo de lecturas cuando ve comentarios como los siguientes. Por ejemplo, comentarios a propósito de los victimarios. El victimario, en tanto que no respeta la dignidad de la víctima, de cierto modo es como si perdiera su condición de persona, pierde la suya. Por eso se justifica la venganza, por eso se justifica el daño, por eso se justifica el no reconocimiento del victimario. Pues un poco el concepto que hay detrás de la paradoja de la pena de muerte. Y es, bueno, hay alguien que asesina, que niega la dignidad del otro, y como consideramos que eso está muy mal, entonces lo condenamos a muerte, negando de esa manera la suya. En términos generales, digamos, estas tres concepciones sobre el problema de la dignidad tienen una característica en común, que es algo que nosotros, digamos, deseamos evitar, y es que la dignidad se convierte en algo que es posible tener o no, en virtud de ciertas condiciones, llámese causas, llámese atributos, llámese acciones. ¿Por qué deseamos evitarlo? Porque hay una intuición moral, y habría que decirlo de ese modo, según la cual pues la dignidad no sería ni una consecuencia ni un atributo, sino más bien un componente de lo que somos, una suerte de condición inalienable y en esa medida algo que no depende ni de una ontología o una metafísica que explique lo que nosotros somos, ni de una particular comunidad política, ni de realizar un tipo particular de acciones.